Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos al debate de Onda Luz Televisión. Ya saben que esta es la nueva televisión de los malagueños y que todos los jueves nos sentamos en este estudio para intentar analizar todo lo que ha pasado en Málaga y la provincia. Como siempre, vamos a saludar ya a nuestros invitados en el día de hoy. Daniel Pérez, delegado de Salud de la Junta de Andalucía, muy buenas noches y muchas gracias por acudir a los estudios de Onda Luz Televisión. Buenas noches a vosotros y muchas gracias por la invitación. Antonio Montilla, redactor de Diario Sur, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a vosotros por la invitación. Y Raúl Jiménez, delegado de concejal del Ayuntamiento de Málaga, delegado de Medio Ambiente, también muchísimas gracias por acudir a los estudios de Onda Luz Televisión. Muchas gracias y buenas noches. Damos la bienvenida a nuestros invitados, decir que tenemos hoy una tertulia que yo creo que va a ser entretenida, hay muchos temas que comentar, podemos hablar del tema de la gripe A, que creo que es uno de los temas que está en la calle, hablaremos del último tema de debate y de comentario en la ciudad, de la subida del agua, pero tendremos que hablar especialmente de esas declaraciones del alcalde de la ciudad, de cuánta agua gasta nuestro ilustrísimo señor alcalde en una ducha. Lo hablaremos con nuestros tertulianos. Podemos hablar también de Fitur, que recuerden todos ustedes que se está celebrando en IFEMA en estos días y que allí hay presencia de todos los ayuntamientos de la provincia, también del ayuntamiento de la capital y también, por supuesto, del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Podemos hablar de las declaraciones del nuevo cardenal, el cardenal malagueño, que hizo unas declaraciones a Diario Sur y creo que también lo podemos traer a este debate. Estas son algunas de las cosas de las que vamos a hablar, pero yo creo que podemos hablar por lo más importante, y ha sido el fallecimiento en esta última semana de 2 personas en la capital, en la ciudad de Málaga, con motivo de la gripe A. Y será el caso de que hoy tenemos especialmente al delegado de Salud de la Junta de Andalucía aquí en nuestros estudios, y me gustaría, pues lo primero, empezar por usted y preguntarle cuál es la situación a día de hoy, y ahora ya entramos en materia. La situación a día de hoy es la esperada, en lo que es la fecha en la que nos encontramos. Se han producido 2 fallecimientos por gripe, tenían gripe concretamente, porque no es solo por gripe, sino que tenían gripe, y en estos momentos nos encontramos con 10 personas hospitalizadas en la UCI. Es una situación normal. Entendemos perfectamente que esta es la época en la que tiene que darse un repunte de gripe. Concretamente, todos los años, según la secuencia epidemiológica, se da a finales de enero, principios de febrero, y por tanto ahora mismo estamos en unos niveles normales. La ciudadanía lo que tiene que tener es tranquilidad absoluta, es decir, el sistema sanitario público de Andalucía está completamente preparado. En su momento iniciamos en el mes de noviembre lo que era la vacunación de los grupos de riesgo. Concretamente, en la provincia de Málaga se destinaron 213.000 dosis de vacunación para aquel personal que se encuentra en una situación de que pueda ser factor de riesgo, por ejemplo, como son los sanitarios, que están en contacto directo con muchas personas, o aquellos grupos de personas que por tener una patología de base se puedan encontrar en una situación en que necesiten ser protegidos frente a una gripe. Y por tanto, tranquilidad absoluta, si estamos en niveles esperados, como se está dando prácticamente en todo el país, y por tanto, sí, mucha tranquilidad, porque por gripe o con gripe, todos los años se producen fallecimientos, y es verdad que este año sí hay que decir que el virus circulante, la cepa mayoritaria, está siendo la del virus de la gripe A, pero la gripe A ya en 2009, cuando se produjo la pandemia de gripe A, llegó, se quedó con nosotros y es una cepa más de las que se encuentran en estos momentos. Por tanto, puede haber gripe A, B o C, y la vacuna que utilizamos nosotros es una vacuna trivalente y por tanto recoge lo que es el virus de la gripe A, B y C. Por tanto, tranquilidad absoluta, que es una situación normal, esperada, que se da siempre en estas fechas. Aunque desde la política se intente tranquilizar a la gente, la realidad es que la ciudadanía se alerta. Ha sido el fallecimiento de 2 personas jóvenes, se dice que hay muchas personas que están ingresadas en la UCI, es decir, que son rumores que hay en la calle y todo esto, pero que debemos hacer una llamada a la tranquilidad pese a lo alarmante de estas noticias que se han dado en los últimos días. Por concretar un tema, nosotros todas las mañanas, en torno a las 11 de la mañana, hacemos un recuento de la situación de las personas que están hospitalizadas en la UCI. Por tanto, si todos los medios de comunicación tienen la oportunidad de conocer a las 11 de la mañana cuál es la situación real. Nosotros estamos dando toda la información y además todas las mañanas a las 11 de la mañana. De esta forma tenemos un control riguroso para conocer qué personas se encuentran hospitalizadas en la UCI porque tengan alguna afectación por la gripe, y por tanto si es una situación normal, como se ha dado todos los años, de los casos esperados. Y sí tiene que tener una cosa clara la ciudadanía: es una situación estable y normalizada. Y lógicamente, como decía anteriormente, todos los años fallecen personas con gripe, sobre todo porque son personas que tienen algún tipo de patología de base, que se puede encontrar, por ejemplo, inmunodeprimida, y por tanto le afecta más el virus de la gripe. Pero
tranquilidad absoluta y han fallecido 2 personas en Málaga, pero bueno, una era una persona con 28 años que tenía unas patologías previas y la otra persona que ha fallecido, que tenía 54 años, se encontraba en una situación de que tenía una neumonía y por tanto tenía complicado lo que es la respiración y por tanto le ha afectado más. Normalidad absoluta y estamos preparados ante cualquier circunstancia que pueda suceder y en estos momentos mucha tranquilidad. Hay que decir que se han escrito muchísimas páginas de periódicos sobre lo que es la gripe A. ¿Cómo se vive desde una redacción de un periódico, Antonio, noticias de este tipo que resultan alarmantes? Se nos dice que son normales, pero que siempre es lógico que hay interés en la ciudadanía por saber qué es lo que está pasando. Hombre, es normal, ¿no? Porque la ciudadanía, yo entiendo a los políticos que tienen que hacer su función, de hacer llamamientos a la calma y a la tranquilidad, pero es verdad porque si uno estos días se va a tomar un café por la mañana, la gente está hablando de la gripe. Los desayunos, lo mismo que hablan del tema del agua, pues se habla también del tema de la gripe porque siempre impacta el conocer que ha muerto gente por gripe, porque muchas veces se había dado por la gripe como una cuestión muy controlada, ¿no? Es decir, desde que, como ha explicado el delegado, desde que el año 2009 surge esa nueva cepa de la gripe A, la gente ha vuelto a preocuparse y no sabe muy bien si esto está muy controlado, si no está bien controlado. Después está también la situación de los centros de salud, de los propios hospitales, de las urgencias. Estamos oyendo muchas veces que hay situaciones de menos médicos, pues la gente, toda esa información que va recibiendo por distintos canales le hace crearse inquietud, porque estamos hablando de la salud, que al final es lo más importante para una persona, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que haya esa preocupación. Yo también entiendo lo que dice, en este caso, las autoridades sanitarias de hacer llamamiento a la calma, y yo lo que espero es que si hay un repunte en estas fechas, pues que los centros de salud de los municipios, sea un municipio grande, sea un municipio pequeño, tengan las suficientes dosis para atender, que haya las suficientes infraestructuras materiales y humanas en los hospitales y en las urgencias de los mismos para atender esas posibles repuntes y esa lógica ida de una familia, que un familiar se le pone enfermo y llevarlo a una urgencia porque tiene gripe, porque no se le baja la fiebre, por lo que sea, de llevarlo, que tengan los medios adecuados para atenderlo en las condiciones obvias o idóneas para asumir esa situación, ¿no? Digo, un poco la percepción que tiene uno como ciudadano, porque es lo que yo haría, ¿no? Y supongo que muchas de las personas que nos están viendo harían lo mismo, ¿no? Si tienen un familiar enfermo y ven que no remiten con toda la situación que hay, pues lo lógico es que acudan y que se encuentren con esos servicios. Supongo que el delegado me dirá que está todo preparado, pero yo creo que eso es la lógica de cada uno. Periodísticamente, pues se viven, pues bueno, pues también con inquietud, ¿no? Sobre todo cuando hay fallecimientos, ¿no? De personas, ¿no? Es verdad que, como ha explicado el delegado y se ha contado en los medios de comunicación, eran por patologías previas que bueno, pues les han hecho más menos inmunes a los tratamientos y le han provocado esa situación. Y yo espero, hombre, que haya sobre todo medios humanos y materiales para atender con garantías a toda la ciudadanía para evitar una situación de psicosis mayor, ¿no? Y también eso, apelar a la tranquilidad, ¿no? Que las gripes han pasado siempre, ha habido siempre gripes, son varios días, son muy molestas para todos los que las padecemos, pero bueno, hay que hacer ese llamamiento también, supongo, a la calma, ¿no? Hay que decir que, bueno, que el Ayuntamiento de Málaga no tiene competencias en cuanto al tema de salud, pero sí le pregunto a nuestro concejal que nos acompaña en el día de hoy, a título particular, usted que habla con muchas personas y tal, ¿cómo ve que se está viviendo en la calle estas noticias? ¿Está la población alarmada? ¿Se ve con ese síntoma de normalidad? ¿Qué es lo que le llega a usted? Hombre, todavía la Armada no está, así que está más bien, creo que la fase de preocupada. Preocupada de que, bueno, hay un repunte de gripe, lo normal en esta época del año, a final de enero, principio de febrero, pero que el hecho de que haya ya 2 muertes, pues empieza a preocupar, ¿no? Empieza a preocupar, puesto que también se habla de los problemas que hay en algunos hospitales, ¿no? De que no hay camas para todos, independientemente de que si puede haber camas libres, se hubieran cerrado o no, pero que hay, claro, hay un repunte de personas que van a los hospitales y, bueno, tiene un poco el temor de que en esos dichos hospitales no te puedan atender y puede haber un repunte, más si cabe cuando han sido los mismos hospitales donde han fallecido las personas de gripe A, ¿no? Pero bueno, yo entiendo el mensaje tranquilizador de Daniel Pérez, en el que debemos de sumarnos todos, puesto que era realmente, y según parece, no hay una alarma social, sí que una preocupación y espero y confío en que la Junta de Andalucía ponga los medios necesarios para que esto no vaya más, ¿no? Puesto que independientemente de que la gripe está todos los años, el hecho de que mueran personas por gripe todos los años no sucede, ¿no? Por tanto, confío en que se pongan los medios necesarios para darle tranquilidad a la gente de que se queden en 2 y que no pasen más.
Por último, delegado, para cerrar el tema de la gripe, se está recomendando todavía que acudan las personas, las personas que están en los grupos de riesgo, aunque es un poco tarde, a que todavía están a tiempo para vacunarse. Para vacunarse están a tiempo, ya que aquellas personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo, que sean sanitarios porque tengan una relación directa con enfermos, y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también tienen una gestión, son importantes, que también se vacunen y están dentro de factores de riesgo, y aquellas personas que se encuentren con una enfermedad, alguna enfermedad metabólica, alguna enfermedad cardiovascular, pulmonar, que haga que sean más vulnerables a la incidencia del virus de la gripe. Pero sí tengo que aprovechar y agradezco el estar esta noche aquí con vosotros para hacer un llamamiento a la ciudadanía de que el sistema sanitario público de Andalucía, y concretamente aquí en la provincia de Málaga, se encuentra completamente dimensionado ante una situación que se pueda dar de gripe, de un repunte de gripe. Pero sí lo que tenemos que hacer todos es hacer un uso racional y sostenible de los medios sanitarios. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene gripe, lo que tiene que hacer, si necesita algún tipo de consejo, lo que tiene que hacer es llamar a Salud Responde, donde un médico, donde un enfermero le va a dar los consejos necesarios para sobrellevar lo que es el proceso gripal. Sí, por tanto, que llamen al 902 50 50 60, que es el número de Salud Responde. Si se encuentra mal, si lo que tiene que ir es a su médico de cabecera. Si su médico de cabecera ese día no tiene cita, le van a dar una atención no demorable. Si el médico que esté en el centro de salud le va a atender y por tanto le va a decir qué tiene que hacer si tiene un proceso gripal. Y ya en última instancia, cuando ya lo requiera por situación de gravedad, pues se acerque a lo que es la urgencia de un hospital. ¿Por qué? Porque hay que hacer un uso responsable, y cuando uno se encuentra o tenga algunos síntomas de gripe, pues tiene que saber que cuando uno va al hospital es cuando se encuentra ya en una situación de gravedad. Por eso hace falta también ser consciente de la necesidad de primero llamar a Salud Responde, 902 50 50 60, atender a su médico de cabecera si lo necesita, y en última instancia, ya cuando se encuentre en una situación de gravedad, como habéis dicho ya anteriormente, si no le baja la gripe, si se encuentra en una situación que sea altamente incapacitante, porque la gripe pues en algunos momentos es muy severa y te obliga a guardar cama y prácticamente te deja en una situación delicada. Por tanto, en esa situación es cuando hay que ir a la urgencia del hospital. Pero mientras tanto, repito, situación normalizada, lo esperado en esta fecha. Si ahora en Andalucía se han producido hasta la fecha 13 fallecimientos, 2 en Málaga, y que el año pasado, si los números de todo el año fueron 86 personas fallecidas con gripe. Repito, con gripe, no por gripe. Sí, tenían gripe y otras patologías. Y por tanto, es decir, tranquilidad absoluta a la población y sobre todo un uso responsable de los medios sanitarios. Bueno, pues si les parece dejamos el tema pendiente, esperemos que sea esa normalidad que se nos dice. Quizás la alarma ha venido por esas 2 muertes repentinas unidas y en personas jóvenes, que yo creo que es lo que ha provocado quizás que todos estemos más pendientes. Como digo, pues esperamos que sea una noticia que pase con normalidad y que no tengamos que hablar nuevamente de ella. Si les parece, pasamos al segundo de los temas de nuestro debate. Decía yo que Málaga se ha convertido en protagonista a nivel nacional, sobre todo por unas declaraciones del alcalde. Ya saben ustedes que en el último debate de Andaluz Televisión estuvimos hablando de ese cambio que había habido en la tarificación del agua en los hogares malagueños, pero este debate, que al principio pues era simplemente de que se había cambiado el sistema de hogares a medirlo por el número de personas que había en los propios hogares, pues al final se ha convertido, gracias a las declaraciones que ha hecho el alcalde, en un tema que de forma humorística, que de forma anecdótica, pues ha traspasado a los medios de comunicación de la provincia y ha llegado a todos los medios de comunicación de España. Se ha convertido en protagonista en Twitter, en las redes sociales, y bueno, pues quería empezar por ahí con nuestros invitados, comentar estas declaraciones del alcalde. Hay quien las ve magníficas, hay quien cree que se ha pasado, hay quien cree que no las tenía que haber hecho, hay quien dice que no tenía que haber entrado en tanto detalle. Voy a empezar, si les parece, por el delegado, por Raúl, porque usted es protagonista, es el responsable de este área, usted mismo sacó en su caso las 2 facturas del consumo de lo que hacía. Pero bueno, ¿cómo están viviendo desde el equipo de gobierno esta ocurrencia, declaraciones o comentarios del alcalde de la ciudad? Bueno, todo viene un poco para demostrar el consumo responsable de cada uno, es decir, un poco la polémica surgía puesto que la oposición nos decía que en Málaga con 112 litros de media de consumo, pues que eso era un dato falso, que no se podía vivir, ¿no? Yo mismo saqué mi propia factura y tenía un consumo de 100 litros por persona y día, ¿no? Y el alcalde pues vive en una comunidad con un totalizador donde tiene un solo contador para toda la vivienda, y él decía, yo no sé la cantidad de litros puesto que tenemos un contador para toda la vivienda, y yo estimo que calculo entre unos 15 litros
la ducha. A la semana siguiente el periodista le volvió a preguntar que se lo había medido. Entonces digo, pues sí, precisamente lo he medido y me ha dado esa cantidad, ¿no? Pero un poco, bueno, yo entiendo que él lo que venía a demostrar es que para el consumo, con un consumo razonable, pues se llega a los 112 litros de media y que en su caso pues gastó lo que gastó en la ducha, ¿no? O sea que bueno, al final pues ha trascendido un poco más, yo creo que se ha separado un poco del debate, pero más era una cuestión de demostrar, bueno, simplemente su gasto personal. Pero bueno, el gasto personal de cada uno, ya digo, la media en Málaga es de 112 litros por persona. Algunos gastarán más y otros gastaremos menos, ¿no? Pero cuando el dato medio significa que los malagueños, pues la media de la ciudad, pues vive con esa cantidad y creemos que, en fin, que Málaga es una ciudad posiblemente de las más limpias de higiene personal y bueno, y la verdad es que es un orgullo que la ciudad gaste tan poca agua, ¿no? Y no es así por capricho, sino porque aquí hay que recordar que hace pocos años teníamos el grifo cerrado. Es decir, por la mañana le dabas al grifo y estaba cerrado, por la noche, me acuerdo, en casa de mi madre tenía que la bañera llena de agua, porque no teníamos agua. Y eso pues ha provocado que nuestros consumos hayan bajado, que hayan sabido adaptar nuestro día a día a gastar menos agua, ¿no? En Bilbao gastan 107 litros, en Barcelona 108. Es decir, que hay quien gasta menos, ¿no? Se supone que, bueno, son ciudades que puede hacer incluso más frío, o en Barcelona un clima parecido al de Málaga, Sevilla gasta 122. Es decir, bueno, estamos en un consumo, bueno, bastante razonable, pero que mientras seamos capaces de vivir con menos agua, que gastemos menos agua y la ciudad esté en el mismo estado y cada uno pueda hacer su vida personal, pues mejor para todo, porque el agua es un bien común, un bien escaso y un bien donde, bueno, este año ya ha llovido bastante poco, tuvimos una racha de sequía y seguramente volvamos a tenerlo. Entonces, si podemos moderar nuestro consumo, pues siempre será mejor para todos. El tema trascendido ya a lo político, desde la oposición se va a pedir un pleno extraordinario para hablar todo este tema. ¿Qué le llega a usted de la ciudadanía? Se decía por parte del alcalde que no había alarma social, usted es el responsable directo. ¿Qué están viendo ustedes en la propia delegación? Pues realmente no es un alarma social. Antonio te decía que se va a hablar en las cafeterías del agua. Yo todavía no he escuchado a nadie del agua. Yo también soy concejal de un distrito y me paseo todas las tardes por los barrios de carretera de Cádiz. Sí, bueno, habrá de todo, por supuesto habrá de todo, ¿no? Y nadie me pregunta a mí, oye, ¿qué me ha subido, me ha bajado el agua? Antes de entrar en vigor la tarifa, sí se mostraban preocupados por, oye, va a cambiar la tarifa, ¿qué va a pasar? Y me preguntan mucho, pero a nadie, porque la mayoría, ya insisto, tiene un consumo medio y los que tienen un consumo medio, pues no les sube el agua. Y los que tienen familias de 4 o más habitantes, a todos les va a bajar el recibo del agua. Entonces sí que hay unos casos puntuales de personas que vivan solos o en dos y que tengan un consumo mayor de la media, que puede haber incrementado el recibo, pero que puede haber incrementado el recibo proporcionalmente al acceso de gasto de agua con respecto de la media. Es decir, si la media en Málaga son 116, aunque vamos a bonificar a 112, pero vamos a bonificar hasta 116, el que gaste 120, pues a lo mejor paga 40 céntimos más por recibo. El que gaste 400 litros por persona y día, pues sí le subirá el recibo 10 o 15 euros, porque está gastando lo que gasta 4 veces cualquier malagueño. Entonces, creo que partiendo de que hemos hecho unas tarifas para no subir los precios, puesto que vamos a ingresar menos dinero que el año anterior, que el año 13, en venta de agua, y castigando al que más derroche, puesto que eso lo tenemos que tener muy claro. El que derroche agua, pues tendrá que penalizarlo de alguna manera. ¿Cómo? Pues con el recibo del agua. Por lo cual, creo que es bastante comprensible. Así que he puesto en líneas generales a la mayoría de los malagueños, a un 66% de los malagueños, le va a bajar el recibo, a un 10% se le mantiene igual, y a un 24% puede subirle si no moderan el consumo, que yo estoy convencido que cuando se les vaya viendo que el recibo le va subiendo, podemos gastar menos y llegar hasta los 116, que será bonificado y no te subirá el recibo. Le pregunto a don Antonio Montilla, que es uno de los periodistas que acostumbra a vivir la política en el día a día. ¿Cómo ha visto usted esas declaraciones del alcalde? Hay quien las ha calificado de acertadas, hay quien dice que se ha pasado, que no tenía que haber entrado en tantos detalles. Yo las viví en primera persona porque yo estaba en ese desayuno informativo que se celebró el pasado lunes, donde era una pregunta al hilo de unas declaraciones previas que había hecho la semana anterior, donde había dicho en una emisora de radio que se duchaba con unos 15 litros, le volvieron a insistir sobre ese asunto y dijo eso. Yo no voy a catalogar, el alcalde se le pregunta y puede contestar lo que él quiera, ¿no? Ha habido comentarios para todos los tipos. Es verdad que periodísticamente es llamativo lo que ha dicho, sobre todo porque había un elemento comparativo, es decir, ha rebajado lo que había dicho en un momento determinado porque ha llevado a cabo un ejercicio de un experimento casero con la ayuda de su mujer para medir el agua que consume. Bueno, pues eso es informativo. Es verdad que ya pues ha servido para que en las redes sociales, en determinados programas, pues se haga comentarios pues humorísticos, satíricos, al respecto sobre eso. Cada uno pues enfoca los temas como quiera. Eso en el periódico se contó,
simplemente con lo que el alcalde había dicho, es decir, el elemento, la secuencia narrativa con la que contó cómo había hecho el experimento y las valoraciones que dan a cada uno. Yo creo que esto, que lo podemos decir como una anécdota, porque al final es una anécdota dentro de todo esto, no debe hacernos perder el punto de vista de lo que está sucediendo, ¿no? Yo respeto mucho lo que dice Raúl, y lo explica muy bien, lo conoce muy bien, pero sí es verdad que hay cierto malestar. Yo tengo que partir de que a mí me parece más justo, y ahí coincido con el alcalde, con la posición de gobierno, que es más justo facturar con respecto al número de habitantes de una vivienda que con respecto a los hogares, porque el dato es mucho más fiable, mucho más ajustado a lo que es la realidad de lo que es las personas que verdaderamente consumen, ¿no? Los hogares como tal no consumen agua, ¿no? Pero sí es verdad que los módulos, eso de los módulos que se establecen, yo creo que ahí es donde hay cierta claridad y donde se están creando determinados problemas. Yo no sé si el ayuntamiento va a tomar algún tipo de medida o va a permanecer inamovible en esa posición. Pero yo creo que la mayoría de las críticas que uno escucha, ya no solamente políticas, sino de algunos colectivos, de algunas organizaciones, sobre todo hablaba ayer o antes de ayer, leí algo de los administradores de fincas, hablaban de este asunto, también hablaban de las urbanizaciones que le iban a subir no sé cuánto, un tanto por ciento importante el recibo, pues hay un cierto malestar en determinadas capas de la sociedad, ¿no? Y después se pueden dar situaciones de que un piso donde vivan dos personas, yo qué sé, un matrimonio de jubilados y que estén pagando mucho más agua de la que venían pagando hasta ahora, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran, ¿no? Entonces se pueden ver las situaciones injustas, ¿no? Yo creo que no sé técnicamente cómo se podría hacer eso, pero habría que estudiar un poco más el tema de los tramos y determinadas circunstancias particulares que puede haber, digo particulares, pero que son muy generales, es decir, la situación de los ancianos o de los jubilados que vivan juntos pueden ser no un caso, sino muchísimos los que se produzcan, ¿no? Y ya sé que el ayuntamiento ha dotado, que además ha doblado la cantidad, que eran 144.000 euros, lo ha pasado a 300.000, el fondo social, que me parece también importante que haya para ayudar a esa familia, pero creo que todavía se podría, ya digo que técnicamente no sé, pues yo no soy técnico, con lo cual yo no voy a entrar en una cuestión técnica cuando no la conozco, pero sí veo, porque hay gente que te comenta que le parece injusto ese sistema, ¿no? Entonces, lo del alcalde, lo dicho, se contó, es llamativo, pero no perdamos, yo creo que no debemos perder el debate de fondo de lo que aquí estamos hablando, ¿no? Desde su punto de vista periodístico, Antonio, le pregunto, ¿este tipo de declaraciones pueden marcar a un político y políticos que se han quedado marcados quizás por anécdotas? ¿Cree usted que estas anécdotas a No, largo plazo? las anécdotas al final sirven para recordar a los políticos, ¿no? Es decir, las nuevas generaciones no saben quién es Enrique Tierno Galván, ¿no? Ni siquiera sabrán de su lucha política contra la dictadura cuando fue desposeído de su cátedra en la universidad por oponerse al régimen de Franco. La gente lo conoce porque dijo una frase de el que no esté colocado que se coloque, ¿no? Es verdad que lo dijo, es una anécdota, pero puede servir para acercarse a las figuras políticas. En este caso hablo del que fuera alcalde de Madrid, que se cumplen ahora precisamente 25 años de su fallecimiento aproximadamente, como el alcalde de Málaga. Ahora, la trayectoria política de Francisco de la Torre no va a estar marcada porque haya dicho que se ha bañado cronometrándose se ha duchado cronometrándose su mujer y que gasta 11 litros de agua. Y más en un político con una amplia trayectoria como es Francisco de la Torre, que como todo político pues tiene sus luces, sus sombras, sus momentos más acertados, sus momentos más desacertados, como cualquier otro político. Ahora, esto no creo que vaya a ser ni un estigma, ni vaya a ser nada. Es una anécdota. En estos días, pues, está sirviendo en ese nuevo canal que es las redes sociales, pues para que se haga todo tipo de comentarios y de, entre comillas, gracietas, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo sí digo una cosa, siempre que no se le falte el respeto a nadie, porque podremos estar de acuerdo, nos podrá gustar más lo que haya dicho Francisco de la Torre o que haya entrado a ese nivel tan personal de contar la ducha o lo que sea. Pero aún así, nunca se le debe faltar el respeto a nadie, aunque no se le esté de acuerdo. Y en algunas ocasiones uno ve algunas cosas por ahí que, bueno, te dejan como dudando
de que se está respetando el ámbito de cada uno. Ya digo que cada uno debe ser consecuente a lo que ha hecho y lo que ha dicho, pero respetando a todo el mundo. Le preguntamos a Daniel Pérez cómo ha vivido usted toda esta polémica, aunque usted no está directamente en la política municipal, pero bueno, si es del partido contrario al del alcalde, me imagino que ahí los chascarrillos habrán sido todavía más grandes que en el resto de la ciudadanía. Bueno, los chascarrillos, más que chascarrillos, yo también tuve la oportunidad de estar en el desayuno informativo del pasado lunes y estaba allí en ese momento cuando el alcalde de Málaga dijo estas palabras y yo la verdad que en ese momento no las entendí porque digo, no entiendo la forma de explicar una cosa tan seria porque es algo gracioso, ha quedado como algo gracioso, algo cómico en la explicación, pero sin embargo lo que hay detrás es que hay muchos malagueños que vamos a pagar, incluido yo porque soy de los que vive solo en una vivienda, que vamos a pagar más agua. Al final y al cabo, si se trata de una subida del agua por la modificación de los bloques que ha hecho EMASA a través del Ayuntamiento de Málaga, y sabemos perfectamente, por ejemplo, ha explicado a Antonio Montilla, ha explicado pues esa situación de que haya dos personas mayores que vivan solas, que además pues a lo mejor por necesidades de aseo pues tengan que gastar una serie determinada de litros de agua, porque yo una persona mayor con dificultades de movimiento a la hora de ducharla, pues va a gastar más agua que una ducha rápida o una ducha fría que haya podido tener el alcalde de Málaga, porque habrá que contabilizar incluso el tiempo, el agua que está corriendo cuando el grifo se abre y se tiene que calentar el agua para poderte duchar para no coger una pulmonía. Pero, como decía, dejando de un lado lo que es la situación cómica que haya podido generar, porque lógicamente se ha visto en toda España, sí, ha servido para dos cosas. Una, para que se vea en toda España a nivel cómico, porque es como lo han sacado los medios de comunicación. Es decir, el pasado martes veía, por ejemplo, la portada del Diario Sur, eran dos garrafas de 5 litros y una de 1,5 litros. Sí, explica... eso no era cómico, eso era explicar lo que son 11 litros litros para que la gente supiera. ¿No? Pero, no digo que en la portada de Sur fuera cómica, pero sí expresaba que por las mañanas, cuando todo el mundo en el desayuno en el bar, cuando veía la portada y veía las dos garrafas y lo que era la botella de agua, claro, pues todo el mundo hablaba del 11 litros. Y lo que realmente hay detrás es una subida que se va a dar de agua, así que vamos a pagar los malagueños, y yo creo que habría que haber ido a una tarificación más justa, es decir, yo los bloques lo hubiera hecho de forma que hubiera tenido en cuenta más lo que es el consumo medio por habitante. Es verdad que antes era más injusto para aquellas personas que vivían más en un domicilio, si vivían 5 o 6 personas, lógicamente el consumo iba a ser mayor, pero yo creo que habría que haber ajustado más al consumo medio real de cada ciudadano, ¿sí? Porque es verdad que si uno se ducha rápidamente con 11 litros, pero todo el mundo no va a tener la misma agilidad para ducharse con 11 litros, y por tanto, si entre lo que se tarda el más rápido y el más lento tiene siempre el término medio, los filósofos siempre decían que la virtud está en el término medio. Por tanto, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es buscar una tarificación nivel medio para que ni los que viven solos tengan que pagar más, ni los que viven más en la vivienda tengan que pagar más. Por tanto, es decir, algo medio, de forma que todos los ciudadanos malagueños y malagueñas pues paguen en función del consumo que tenga, independientemente del número de habitantes que haya en cada casa. Yo lo que sí creo que la anécdota, se me ha olvidado antes de comentar, que la anécdota de lo que ha contado el alcalde, sí ha puesto en el plano nacional un asunto que era meramente local. Es decir, el debate sobre el sistema tarifario del Ayuntamiento de Málaga era un asunto que se estaba moviendo en el ámbito de la política local, como se pueden mover otros asuntos locales. El hecho de la anécdota sí es verdad que ha puesto a nivel nacional un asunto que era en clave local, ¿no? Y Antonio, y a nivel de Málaga, si no había tanto comentario con la subida del agua hasta que el pasado lunes se pusieron donde estaba. Yo sí creo que sí había antes de eso. Pero ahora más. Sí que ahora esto ha llegado, es verdad, a la escala nacional, pero la escala nacional ya está preguntando que, oye, ¿cómo tarificáis? Que me interesa. Mañana recibo varias llamadas de algunos ayuntamientos y de medios nacionales de ¿cómo es la tarificación esa? Porque nos parece interesante, porque a nivel de España realmente quien lo hace bien es Sevilla, que fue el primero, y ahora es Málaga, ¿no? Porque algunas otras ciudades lo hacen, pero a partir de determinado número de habitantes. Es decir, a lo mejor te cogen a partir de 5 habitantes, o de Zaragoza, a partir de 7 habitantes te factura por habitante, hasta 7, que son casos pocos, ¿no? Viviendas de más de 7 te facturan por vivienda, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos están llamando, oye, ¿cómo lo hacéis? Porque el sistema que realmente tiene media España, o la gran mayoría de España, no es justo que el que teníamos nosotros hace poco, ¿no? Entonces, yo le decía, coincido con Daniel, que
hay que coger la media, y eso hemos cogido, la media, bonificamos la media, es decir, lo normal es que si tú consumes la media de Málaga, hasta un poquito más de la media, vamos a bonificar hasta 116 litros, no te va a tocar recibo, o sea, no te va a subir, si acaso te baja. Si vives 4 habitantes y consumes la media, te va a bajar el recibo, a lo de 4, a lo de 5, a lo de 6, a lo de 7, a todo. Por tanto, o te baja o te quedas igual. Y sí que habrá algunos casos, y creo que hay que reconocer la valentía política en el que esto al final tiene un desgaste político, que podemos perfectamente haber dicho, oye, dejamos las tarifas igual, no las tocamos, y aquí nadie pues protesta y quedamos estupendos porque encima no subimos el agua, que somos de los pocos suministros que no se suban. Pero hombre, sabiendo que era injusto, moralmente teníamos que cambiar la tarifa porque se estaba aplicando un sistema que no era justo, independientemente de que haya un desgaste político y que haya unas críticas. Pero, oye, en nuestro ejercicio de responsabilidad moral, decimos, oye, si está haciendo algo mal, vamos a arreglarlo. Aunque posiblemente algunos nos quiten unos cuantos votos, pues que nos los quiten. Pero como administradores del bien público, tenemos que cambiarlo y hacerlo algo justo. Y se ha hecho justo, donde todo el mundo va a pagar lo mismo. Gasten lo que, o sea, vivan con quienes vivan. Si gastan lo mismo, pagarán lo mismo, cosa que antes no pasaba. ¿Y por qué no ponemos más litros? Sí, hombre, podemos bajar la tarifa a todos los malagueños, pero ¿y quién paga el agua? Si le bajamos a todo el mundo el recibo, ¿quién la paga? ¿La pagamos vía impuestos? Eso sería injusto, porque entonces pagaríamos sin gastar agua. En ninguna ciudad de España se cobra el recibo vía impuestos. A nosotros, claro que nos gustaría bajar todo el recibo del agua y que el agua fuera más barata, todavía, pero ¿quién la pagaría? Entonces hemos hecho un sistema que es justo, donde los costes tienen que ser lo mismo, incluso bajamos un poco el presupuesto el año que viene, pero bueno, es que el agua hay que pagarla. Lo que hacemos es que todas al menos pagamos lo mismo. Y claro, si nos comparamos con el recibo anterior, pues habrá que le baje y habrá que le suba, y por ahí un poco las críticas. Pero es que entonces nos quedamos como estamos con un sistema injusto. Por eso, al final, aunque perdamos votos, no nos importa en el sentido de que moralmente nos quedamos tranquilos de que hemos hecho bien nuestro trabajo, que es que todos paguemos igual. Por tanto, le veo a usted, Raúl, razonablemente satisfecho después de estas primeras semanas, después del cambio de tarificación y después de toda esta polémica. ¿Están ustedes satisfechos, no? Estoy satisfecho, bueno, hay algunos, no estoy satisfecho en el sentido de que haya gente que se queje, ¿no? Pero el sistema, sí estoy satisfecho con el sistema y aquellos casos que podamos arreglar, iremos arreglando. Uno, vía bonificaciones, otro con un fondo social, que ya teníamos antes, es decir, aquellas personas que no tengan dinero para pagar agua, que estén pasando dificultades, que desgraciadamente mucho socioeconómicas, bueno, pues que no se le corte el agua y se le pague el recibo del agua, ¿no? Una forma de que aquello que lo esté pasando mal, pero ya no por el sistema tarifario, sino porque no tenga simplemente. Yo quiero hacer el caso de los mayores y de la gente que tiene problemas económicos. Las personas mayores y las personas que tienen problemas económicos precisamente se caracterizan por ser personas ahorrativas, porque no tienen más. Si tuvieran más, pues sí podrían derrochar, pero el que no tiene se controla en su gasto para todo, porque apenas tiene posiblemente para llegar a fin de mes, o una persona mayor que posiblemente ha pasado una vida bastante dura, bastante más dura que la que estamos viviendo ahora, pues han sido bastante restrictivos en su gasto. Y esas personas, lo normal es que la mayoría de los mayores nunca gasten por encima de la media. La media la bajan precisamente las personas mayores. Y somos los jóvenes los que gastamos posiblemente más. Pero los mayores siempre gastan poca agua. Y al gastar menos que la media, pues no te sube el recibo. Así que yo creo que los mayores, la verdad es que es un debate, creo que artificial, que sí, que podemos encontrar una tarifa, una factura de 2 personas mayores que iban solas y gasten más que la media. Por supuesto que lo habrá, pero son contadas, son habas contadas. Bueno, pues si les parece vamos a hacer nuestra habitual pausa para la publicidad y enseguida vamos a hablar de otra polémica que ha habido durante la semana en Málaga y que son las declaraciones al Diario Sur del nuevo cardenal que tenemos en Málaga y que bueno, que la ha liado bastante con lo que ha dicho. Volvemos en unos instantes aquí en el debate de Andaluz Televisión.